Muy buenas, estamos en este día, grabando un día lunes, como es de costumbre, pero este programa, Perspectiva Bíblica, un programa que busca dar una mirada desde la palabra a situaciones, contingencias y cualquier tema que sea interesante para que el crecimiento de la iglesia y los hermanos se produzca. Estamos hoy día, lunes, como decía. Este programa se transmite los días miércoles a las 1 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Y me acompaña en este día nuestro pastor Carlos. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, David. Un gusto estar aquí un lunes más para compartir acerca de aspectos que son tan importantes para nuestro diario vivir y verlos desde la perspectiva bíblica. Así es, y tenemos sorpresa porque hemos hecho una contratación, hicimos una contratación millonaria en el mercado de fichajes. Sí. Importante contratación, nos trajimos a nuestro pastor Tadeo Quesada. Pastor, ¿cómo está? Bien, David, muy agradecido por la invitación también. Espero ser un aporte para ustedes y para todos los hermanos que los están siguiendo desde hace un tiempo. Totalmente va a ser un gran aporte y una gran misión me va a tocar a mí ver cómo desordeno a los dos pastores. Porque de repente ellos tienen uy, me choqué hasta el micrófono. Tienen la responsabilidad de pastorear esta iglesia y bueno, en los sermones, en los estudios, en tantas instancias que están, y hoy día tener estas conversaciones que son muy enriquecedoras van a hacerlo para mí y también para los hermanos, así que muy agradecido, pastores, por su tiempo y dedicación a la iglesia y también en esta instancia en el programa Perspectiva Bíblica. Bueno, saludamos a los que nos escuchan y queremos compartirles en este día un tema que surge desde la misma audiencia. Por Spotify tienen la posibilidad de mandar o escribir cualquier comentario y alguien nos comentó el tema que vamos a ver hoy, porque en particular las finanzas y las finanzas familiares se han visto dificultadas por el contexto económico nacional e internacional, donde en el contexto nacional tuvimos desde un estallido social donde ya las cosas se pusieron un poco complejas y después la pandemia y con lo que eso implicó en que hoy día estemos en situaciones de desempleo muy alta que no se han podido bajar. Si no me equivoco, el último que leí era como un 9 y algo %. Sí, estábamos cercanos a las dos cifras. Entonces, es complejo. Entonces, si pudiésemos conversar hoy día de algunas cosas que vayan surgiendo en torno a este tema y aportar algunos principios bíblicos y también consejos prácticos que esto ayude a cada uno de nosotros. Yo aquí quiero plantearme de frente que yo no soy ejemplo en este tema. Por más ingeniero comercial que uno de repente es, pero el tema de las finanzas en lo particular para mí ha sido un desafío, así que voy a estar aprendiendo junto con los pastores y si quería plantearles, no sé, algunas cosas que hemos visto tal vez en el mundo cristiano, por así decirlo, ¿no? No hablemos del mundo de la gente que es inconversa. ¿Qué cosas a lo mejor han visto ustedes, pastores, que a lo mejor hace difícil a las personas y a las familias poder seguir adelante en llevar bien sus finanzas para la gloria de Dios? No sé, pastor Carlos, si tiene alguna cosa que usted haya percibido y que tal vez son como errores, pecados que uno va cometiendo en este sentido. Bueno, la verdad que el tema de las finanzas siempre ha sido un tema difícil de tratar por varias razones. Una son los niveles de ingreso, ¿no es cierto? Otras son los niveles de gasto, que nunca coinciden o no son, digamos, equiparables en el sentido de que exista un buen flujo de entrada y un flujo de salida conforme a esa entrada. Lo otro es la economía en general, como decías tú, de la cual nosotros como cristianos no podemos estar, no estamos ajenos. Las recesiones y todas las cosas nos golpean como a cualquier persona. Y sobre todo personas que vivimos normalmente de una renta mensual fija, que en definitiva implica, como decías tú, hacer presupuestos y generar prioridades.
Yo creo que la realidad hoy día, un poco a nivel de lo que es la iglesia y la hermandad y quienes estamos en la iglesia, es que de alguna forma hemos olvidado el modelo bíblico del manejo de las finanzas o de los recursos y nos hemos más bien entusiasmado más con la propuesta del mundo, de la economía del mundo, donde obviamente hay un concepto de consumismo y una serie de situaciones que empujan, digamos, un uso de los recursos muchas veces de forma, ni siquiera quisiera decir, bueno, en algunos casos inadecuada, pero faltos de sabiduría en un sentido muchas veces. Y eso se explica porque obviamente estamos siendo bombardeados por todo hoy día, tiene una connotación comercial. Y el marketing hace un trabajo muy bueno, si lo pudiéramos decir, ¿no es cierto?, en generar una serie de expectativas y digamos, de ilusiones a todos nosotros y dentro de eso también los cristianos. O sea, el pueblo cristiano, a mí no hay un estudio al respecto, pero me podría digamos, trazar una línea y probablemente el pueblo cristiano viva en un estado de endeudamiento muy similar, por ejemplo, al que tiene cualquier persona en el mundo. Entonces, y eso obedece, como digo, principalmente al elemento de que estamos olvidando el manejo de los recursos que recibimos bajo una perspectiva bíblica, entendiendo, ¿no es cierto?, el concepto del programa. Así es. Y Pastor Tadeo, usted que tiene tanta experiencia en esto de la administración, la gestión de recursos, no sé si ha podido ver en la... No quiero decir la hermandad, no está bien dicho eso. Entre todas las personas, ¿no? Pero estamos hablando de gente que sigue a Dios, que es cristiana. ¿Qué cosas de repente se está fallando, ¿no?, para poder gestionar de una manera bíblica la finanza? Mira, bueno, David, es un tema complejo porque, como bien decía el pastor Carlos, estamos viviendo tiempos en los cuales estamos bombardeados por todos lados, donde el marketing nos atraviesa desde pie a cabeza, digamos. Y yo creo que en estas cosas, desde el punto de vista más práctico que estamos viendo ahora, digamos, sin entrar todavía al tema bíblico, del tema práctico, las personas muchas veces compiten entre sí, digamos. Cuando uno habla de economía, bueno, la microeconomía es un poco doméstica, por decirlo así, es muy parecida a la economía de las naciones, de los países. O sea, no hay mucha diferencia entre cómo manejar el presupuesto de un hogar y el presupuesto de una nación. ¿Ya? Y siempre vamos a estar tentados, y yo creo que uno de los grandes problemas de la generación actual es la tentación por las cosas que hay en el mundo, digamos. Es simple eso. Cuando nosotros éramos pequeños, bueno, yo tengo mi año, nací el año 60, entonces ustedes se pueden imaginar en aquella época como país éramos pobres. Y también las ambiciones que habían a nivel de familia no eran grandes. Y no existía esa competencia entre los amigos, los parientes, los vecinos, por tener cosas como existe hoy en día. Entonces cada uno vivía de acuerdo a lo que ganaba. No habían grandes ambiciones ni grandes lujos que uno aspiraba como familia. Entonces era como quizás un poco más fácil, por decirlo también. Hoy día el cristiano no está ajeno a las tentaciones del mundo, y eso es claro, y quizás por ahí ya después vamos a ver qué pasa con eso y cómo el Hijo de Dios puede vivir en este mar de tentaciones, a donde va publicidad, radiales, televisión, letreros, y cómo nosotros como hijos de Dios deberíamos administrarnos. Quizás lo primero que podemos decir, hay muchos pasajes bíblicos, pero a mí me gustaría tocar uno en particular, que muchas veces también hoy día se deja de lado y es lo más básico, que ya está en Génesis capítulo 2. ¿Ya? Desde el principio. Desde el principio, cuando Dios puso al hombre en el huerto, quiero leer ese pasaje, en Génesis 2:15 le dice el Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. Entonces ahí hay un principio clave. Así es. Muchas veces se cree que cuando Dios puso al hombre en el huerto era una vida así como un paraíso caribeño donde estaban todo el día tirados al sol, y no es así. O sea, el principio era labrarlo, o sea, cultivar la tierra, trabajar la tierra, que te diera fruto la tierra, administrarla, le dice Manuel, administrar y subyugar la tierra. Claro. Pero también aporta una palabra ahí hermosa que dice guardar la tierra. O sea, también había un cuidado. Teníamos que trabajar la tierra, pero había que cuidar la tierra. Somos como administradores de este gran recurso. Y bueno, como dice la palabra, dice de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿no? Claro. Al final, Él es el dueño de todo esto y a nosotros nos proporciona la misión de... Y mira, de con ese poder versículo esto. tan chiquitito y tan antiguo, tan básico, digamos, podemos aprender tanto, como dices tú, labrarlo, cuidarla, guardarla. Y el principio más básico, que es el trabajo. Claro. El trabajo. Entonces, cuando hablamos de economías domésticas, cuando hablamos de todo, tenemos que hablar en primero de trabajo. O sea, lo primero que tiene que pasar por una persona es que tiene que entender que el trabajo lo provee Dios. Dios lo instauró y no es un castigo como muchas veces se enseñaba en algunas otras religiones, sino que es una bendición el poder generar recursos para la familia y para satisfacer las necesidades del hogar. Eso como primer principio que lo pongo sobre la mesa, porque aunque parezca obvio, no es tan obvio en muchas personas hoy en día. Sí. Y bueno, Proverbio está siempre hablando al perezoso y le está diciendo, oye, levántate tú que duermes, ¿no? Entonces, claro, el principio del trabajo es necesario. Y como dice el pastor, ese trabajo lo proporciona Dios y bueno, Sí. confiamos en Él, en que siempre está atento a cualquiera de nuestras necesidades. Y de lo que decía el pastor, extraigo también algunas cosas que suelen ser grandes conflictos que pueda tener el cristiano. Por ejemplo, el pastor decía la competencia, ¿no? Y tal vez es como, tengo mis compañeros de la universidad, por ejemplo, que viajan al Caribe, tienen el auto X, tienen el departamento, la casa, el terreno, la playa, muestro y ostento, y pudiese ser una tentación, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos esta prolífera, como le llaman, la teología de la prosperidad, ¿no? Sí. Donde la bendición pareciera ser, ¿no? Es un error, ¿cierto? Lo declaramos de inmediato, que la bendición está en lo que Dios me da y en lo que yo puedo mostrar. Sí. Y hemos podido ver, de repente, tristemente, cómo todos esos movimientos han proliferado grandemente. Tenemos acá en la ciudad, uno reconoce unos cuantos, Sí. y es triste cómo los cristianos caemos en ese tema de la competencia y que queremos, no sé, pues y decláralo. Y es como andar, Sí, ¿se acuerdan? sí, Molestábamos por el tema de que andaban escupiendo para declarar que esto era mío, ¿no? Sí. Sí, evidentemente lo que comentan es realmente algo que sucede probablemente en estos tiempos es mucho más marcado. Yo me recordaba cuando el pastor hablaba, claro, antiguamente era llevar el alimento a la casa, tener ropa, uno nunca se fijó cuando niño en una marca, por ejemplo, en la mayoría de los casos se hacía incluso la ropa en la casa. Entonces, es otra realidad. Hoy día las generaciones nuevas, y no es culpa de ellos en sentido, de hecho les toca mucho más difícil, pienso yo, justamente luchar contra eso, contra la competitividad y entender también que hay algo que no se cultiva y que es bíblico y que lo podemos definir también como el contentamiento. El contentamiento que no es conformismo, sino que el contentamiento implica el hecho de que realmente yo puedo agradecer, disfrutar y gozar con lo que produzco y Dios me permite tener, ¿no es cierto? Como decía Pablo, que vivir en la abundancia o en la escasez. Y ese contentamiento creo que también es algo que no diría yo escasea, pero sí se tiene un poco olvidado en la iglesia. Lo que tú nombrabas, o sea, esta aberración de las doctrinas de la prosperidad,
lo que hacen es apelar justamente a lo que tenemos que atacar, que es nuestra ambición, lo que decía el pastor, la codicia, todo eso, ¿me entiendes? Y esto apunta a eso, y eso está en nuestra naturaleza. Entonces, no es difícil promocionarlo y proponerlo. Y por lo tanto, el tema del contentamiento, y por otro lado, es un fraude total, porque normalmente quienes realmente prosperan materialmente son quienes dirigen estos movimientos, porque estrujan a las personas, las trasquilan como ovejas, y muchos muestran una especie de falsa prosperidad porque cambiaron un auto, pero resulta que están endeudados hasta más arriba de la cabeza. Entonces eso no es prosperidad, ¿me entiendes? Y efectivamente hoy día necesitamos, como siempre, volver a los conceptos y principios básicos que nos entrega la Escritura. Y le hablo al pueblo de Dios, e incluso si alguien que no es cristiano pudiese incluso aplicar estos principios, probablemente tendría un mejor manejo de sus finanzas de lo que pudiera ser lo que el mundo le ofrece. Sí. Otro error que mencionaba, no sé si es que, bueno, surge un poco de lo que decía el pastor Tadeo, de esto de que la gestión de los recursos es parecido en las familias y en las naciones. Él mencionaba el concepto del presupuesto. Y el presupuesto también es algo que de repente se olvida, porque gestionar un presupuesto implica que hay un presupuesto. O sea, yo conozco en qué tengo que destinar mis recursos, ¿no? Tanto para, no sé, mercadería, tanto para la benzina, tanto para... y una serie uno puede, y ahí uno destina, ¿no? Y dentro de eso, claro, está, no sé, por ejemplo, la ofrenda, está lo que uno se compromete mensualmente con la iglesia, está el ahorrar, están tantas cosas que necesitamos considerar, pero muchas veces no tenemos eso. Sí. Yo creo que en la mayoría de los casos, ¿ah? Y incluso cuando hay algunos casos, no sé, y ahí tal vez le pregunto la opinión al pastor Tadeo, ¿estará bien o estará mal así cuando tienen separados los presupuestos? Como, ya, ambos trabajamos, ¿no? Y yo tengo mi dinero y mi cuenta, y la otra persona, mi señora, por ejemplo, tiene su dinero y su cuenta. Ya, y tú pagáis la luz, yo pago el agua. Y si sale un gasto, lo pagamos entre los dos, pero como que este concepto de ser una sola carne, como que se pierde ahí, ¿o no? Nuevamente entramos en el plano de lo personal, ¿ya? Porque las familias no son todas iguales. O sea, culturalmente cada uno creció en una familia distinta, incluso a su cónyuge, y los primeros años de matrimonio cuesta mucho adaptarse en todas las áreas de la vida, y las finanzas no son distintas. Por ejemplo, puede ser que hay un matrimonio donde uno de los dos nació en una familia más acomodada, que tenían por hábito los días domingos almorzar en un restaurante fuera de sus casas, y el otro viene de una familia más humilde que nunca participó de eso, y ambos van a querer reproducir su modelo en la nueva familia. Claro. Y ahí vienen los primeros problemas, por ejemplo. Entonces, en esos casos tenemos que siempre ser realistas y adaptarnos a lo que tenemos. Y dentro de lo que tenemos, yo, en lo personal, creo que hay familias que les acomoda tener como una caja común, digamos. Otros dirán, mira, tú pagas el arriendo, yo pago el supermercado, no sé. Pero también creo que es bueno que tanto el hombre como la mujer dispongan, si ambos trabajan, dispongan de por decirlo así, de una pequeña cuota de libre disposición, por decirlo así, ya, por usar un término, porque la mujer también necesita a veces distraerse, o ir a la peluquería, o comprarse sus pinturas para la cara, ¿te fijas? Entonces, no podemos entrar en lo de Talibán y todo. Entonces, es que no creo que una cosa, perdón que le interrumpa, pero no creo que una cosa implique la otra, porque uno en el presupuesto puede poner, no sé, pues gastos generales. De repente uno gasta para el pan, gasta para la cecina, gasta para otra cosa y mete todo en gastos generales. Claro. No sé, pues gastos, en este caso, David, y ahí tal vez yo, no sé, pues pago la cuota del pádel o cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, como dice usted, pues mi señora tal vez, no sé, pues que le faltó alguna cuestión personal, pero claro, ambos tienen sus gastos como bien personales. Y, claro. Y como te digo, a veces hay familias también que incluso dentro del presupuesto familiar está ayudar a alguno de los padres que por X circunstancias no tiene una pensión o está empobrecido, y la Biblia nos invita a eso también. Dice, por ejemplo, las mujeres viudas, dice que sus hijos y sus nietos se preocupen de ellos. Claro. Entonces,
Mira, esto es tan complicado, pero si queremos dar un consejo así como general, yo me iría a Lucas capítulo 14, ¿ya? Ahí en Lucas capítulo 14, en el versículo 28, el Señor Jesús está enseñando unas parábolas, ¿ya? Y Él enseña y ocupa una figura de la guerra y otra figura de lo que se podría llamar un proyecto hoy día, ¿ya? Y como para cualquier ingeniero proyecto que nos esté escuchando, digamos. Ahí en Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. ¿Te fijas? Entonces... ¿Qué versión es esa, pastor? Reina Valera. ¿Ah, sí? Es la más básica. Ah, mira. Pensé que era otra. No, es que cuando uno lo lee con detención le queda más claro, ¿cierto? Está bueno. Entonces, nos da nuevamente el Señor Jesús aquí varios consejos, ¿cierto? Sí, bueno. Y mira qué práctico. Dice, ¿quién, si usted es ingeniero proyecto, si usted es ingeniero en su casa, un ingeniero comercial de su casa, bueno, aquí da lo mismo si es varón o es la mujer. Claro. Uno de los dos tiene que ponerle orden a la cosa, digamos. Y dice, sentémonos, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Qué podemos hacer con esto? Como dices tú, oye, esta cajita, este sobrecito para la comida, este sobrecito para el colegio, este sobrecito para la locomoción. Y no sea que quedemos a mitad de camino, que es lo que generalmente ocurre. Y como les dije antes, cada uno va a planificar y va a presupuestar de acuerdo a los recursos que tiene. ¿De acuerdo? Y quizás a veces, no sé, quizás me estoy adelantando un poco, pero va a llegar un punto en que va a haber que buscar a lo mejor otros trabajos. ¿Sí? O sea, si una persona lleva mucho tiempo en un trabajo y ve que no avanza, que no tiene más ingresos, y se tendrá que educar, a lo mejor estudiará algún título, algo, y verá también cómo mejorar el ingreso familiar. O sea, ese deseo de progreso no hay que considerarlo ni una codicia, ni algo malo. Estás pensando en tu familia y, claro, y es correcto verlo así. O sea, Dios nos pide que seamos, digamos, diligentes en todas las cosas que hagamos. Hay muchas parábolas más que hablan del siervo fiel, del siervo diligente. O sea, la Biblia nos enseña mucho, proverbios ni hablar, lo que nos enseña acerca de estas cosas. Y tenemos que también procurar eso, sí. Yo conocí en mi vida laboral muchos jóvenes que trabajaban durante el día y estudiaban en la noche, que hoy día hay opciones de ese tipo. Hay muchas opciones, ¿te fijas? Entonces alguien puede capacitarse, la capacitación da empleabilidad. La educación es la herramienta más grande que tenemos de movilidad social en un país como Chile. O sea, totalmente. Si tú no naciste en una familia de empresarios grandes, la educación te va a permitir, evidente, el moverte socialmente de un nivel a otro. Eso está claro. Entonces, hay tantas cosas que también están entre medio y que los matrimonios jóvenes, sobre todo, tienen que ir aprendiendo en eso. Sí. Pastor Carlos, ¿te quería comentar algo recién? No, estaba escuchando atentamente al pastor Tadeo y solamente agregar que efectivamente yo creo que el tema del manejo de las finanzas de una familia puede que existan modelos, o de hecho distintos de origen, pero lo bueno sería también como un consejo de que no, o sea, lo que resulta terrible es cuando tú estás aconsejando un matrimonio o persona, o un matrimonio en particular, ya que estamos hablando de eso, y la esposa no sabe cuánto gana el esposo y viceversa. Claro, ya está. Claro, entonces eso, porque yo más o menos en esa dirección entendí la pregunta de David, de que esta es mi plata, esta es tu plata, claro, y asumimos distintas responsabilidades, pero yo pago esto. O sea, yo creo que se puede llegar a un modelo, pero teniendo transparencia, entendiendo que normalmente existen diferencias de renta. Volviendo al Génesis, dice que ambos estaban desnudos. Estaban desnudos, o sea, exactamente. Es una palabra amplia que significa... Tiene que haber transparencia. Claro, tiene que haber, yo me desnudo en esas áreas de mi vida también contigo. Sí. Entonces, no debiera haber ese ocultamiento, entendiendo también que hay diferencias de renta, ¿no es cierto? Y que efectivamente... tenemos una necesidad común del hogar, de la alimentación, de todo eso. Y sí, muchas veces yo pienso que las mujeres son mucho mejores administradoras que los hombres. Por lo menos
lo que uno en líneas generales ve. Y esto a veces de que nosotros insistimos con un modelo bíblico de que el hombre es el líder y que el hombre, sí, tiene ese liderazgo, por supuesto que se tiene que ejercer, pero no significa que tenga habilidad para todas las áreas del manejo familiar. ¿Me entiendes? O sea, puede haber que excluya a la mujer. O que excluya a la mujer. Entonces, yo creo que ese punto de vista es importante recalcarlo, ¿no es cierto? Que haya esa transparencia, que hayan también proyectos comunes, que en definitiva hay una conversación al respecto, por ejemplo, de ponerse de acuerdo en la ofrenda, ya que estamos hablando de cristianos, ¿no es cierto? Y que tiene que ser una instancia que no sea algo que la esposa no sabe o que no está de acuerdo o viceversa, sino que dice, mira, efectivamente oremos, esto es lo mejor que podemos dar y comprometámonos a esto. Y eso va a tener bendición. Claro. Porque hacer algo con dolor y de ahí, ¿no es cierto?, comenzar con los gastos habituales que tenemos todos los mortales, ¿no es cierto? Alimentación, vivienda, necesidades básicas, en fin. Pero sobre todo eso, yo lo que he percibido en el tiempo de consejería, básicamente, porque este es un problema recurrente, y normalmente se llega a consejería cuando ya el agua llegó al río, ¿no es cierto? La sangre. La sangre llegó al río, perdón. Entonces, claro, y ahí empieza un poco esto, porque en el fondo no sabíamos cuánto entraba, yo no sabía que estábamos tan endeudados, yo no sabía que tú te habías metido en esto. Entonces, ese desconocimiento es como re importante, incluso lo que dices tú, y que es una realidad, en lo personal incluso, que tú tengas que apoyar a tu mamá, a tu suegra, ¿no es cierto?, que están en una condición de dificultad. Tiene que haber un conocimiento de eso. Claro. Que son, entender en un sentido que los recursos que recibimos como hijos de Dios vienen de Él. Por lo tanto, no es algo que yo tenga que manejar a mi manera o a su manera, sino que buscar la forma, el mejor modelo que pueda, en primer lugar, honrar a Dios y, en segundo lugar, cumplir los propósitos por los cuales se establece. Claro, y ahí hay un principio también, porque en Eclesiastés está esto que dice, mejor son dos que uno. Exacto. ¿No? Uh-huh. Es mejor estar juntos en esto, tener esa transparencia de lo que está sucediendo por cada parte y de manera en conjunto, porque uno se apoya al otro, ¿no? De repente hay momentos que son muy complejos financieramente, sí, ¿no? Que abordar, ya sea un gasto que no se tenía previsto, una enfermedad, etcétera. Y de repente cuando existe ese conflicto, se tensiona toda la relación. En cambio, cuando hay unidad, cuando hay conversación, cuando hay amor, cuando esto une al matrimonio, sí, crecen todos, ¿no? Y qué bonito eso. Recapitulemos un poquito porque ya hemos mencionado algunos principios. Pastor, ¿quería decir algo? No, sí. Mira, hay un principio bien importante también que está en Isaías. El profeta Isaías ya en la antigüedad también nos hablaba de esto y nos dice, en lo que se refiere, como para terminar esta parte y pasar al otro punto, digamos, a cómo vamos a priorizar, ¿ya? Entonces él dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, esto de las prioridades también es importante. Sí. Hoy en día las nuevas generaciones, también por quizás bombardeo de marketing, digamos, como que ha dado vueltas a algunas prioridades. ¿Te fijas? El otro día en las noticias de la televisión mostraban que a la generación millennial se le hace muy difícil comprar una vivienda. Pero mucha generación millennial, antes de ahorrar para la vivienda, ya viajó por muchas partes, ¿me entiendes? O sea, se ha dado muchos gustos que quizás tendría que haberse dado, la generación antigua se los daban cuando se jubilaban, ¿me entiendes? Es que están en búsqueda de la experiencia. Claro, puede ser, claro, pero ahí nos da como un orden, ¿te fijas? Entonces, si tú ves la gente antigua, cuando ya estábamos para el retiro, ahí se daban el viaje, o iban allá, pero hoy en día como que se han dado vueltas esas prioridades. Y eso también acarrea muchas veces gastos, porque hay algo que, no sé si me permite entrar en ese detalle quizá un poco más técnico. ¿Quién soy yo para no permitirlo? Claro. Se dice,
siempre se dice técnicamente hablando, estoy hablando en términos más financieros, digamos, que cuando, entrando a otro plano, y más o menos relacionado a lo mismo, cuando las familias se tienen que endeudar, ¿ya? Porque uno de los grandes problemas, oye, es válido que un cristiano pida un crédito, por ejemplo, es válido que los cristianos estemos endeudados. Pienso que hoy en día, en la sociedad que vivimos, es muy difícil no estar endeudado para una familia, ¿ya? Es muy difícil. Sí. A menos que ambos sean personas que tengan niveles de ingresos muy altos. O trabajen, no vayan. pero de lo contrario, es muy difícil. Pero ¿en qué me voy a endeudar, por ejemplo? Y es la pregunta, ¿en qué me voy a endeudar? Y por eso les digo, financieramente se dice de que uno tiene que endeudarse en bienes que son durables. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito para comprar una casa que me va a durar toda mi vida hasta que me mueras, si Dios lo permite, si no pasa nada, me puedo endeudar en 20 o 30 años, no hay ningún problema. Claro. Porque es un bien que me va a durar 20 o 30 años o más, hasta que me muera. Entonces, no habría en ese sentido una inconsecuencia o, digamos, o algo que alguien diría, no, este hombre no tiene fe, ¿me entiendes? O sea, es válido. O no sé, pues otro bien duradero, como puede ser un vehículo, una camioneta, que alguien que tiene un negocio necesita una camioneta para trabajar. Oye, se endeudará para comprar la camioneta porque la camioneta le va a rentar para pagar el crédito, ¿te fijas? Claro, entonces, pero ahí te está sacando un principio que también es, bueno, comercial, como decía usted, sí, que es como la deuda para inversión o activo, ¿no? Exactamente. No para gasto. No para gasto, exacto. Eso es lo que a ese punto quería llegar. Que muchas veces hoy en día, como están un poco cambiadas las prioridades, personas se endeudan para gastar. Entonces, cuando estamos en ese punto, yo creo que ahí es donde ya la familia tiene que sentarse a conversar y decir, mira, no podemos endeudarnos para gastar. ¿Qué está pasando aquí? O sea, si yo me endeudo, ¿y en qué estamos gastando? Como dice Isaías. Puede ser que esos gastos más encima no sean lo más necesario. Entonces, piensa tú que lo que pasó con los retiros. O sea, sí, de eso hubo un estudio y prácticamente el 90% de los retiros fueron para cosas totalmente suntuorias. Sí. Desde televisores, viajes. Lo dijo la ministra y le costó el cargo. Le costó el cargo porque la ministra dijo después van a ir a comprar los plasmas. Exacto. Y la despidieron porque ofendió al pueblo y resulta que después todos veíamos a la gente con plasmas. Lo que la gente decía es tenemos hambre. Entonces, pero nunca antes había tenido tanto éxito el delivery. Sí. Entonces, y de hecho esa costumbre quedó. Y de hecho generó inflación en Chile. Claro que sí. Hasta el día de hoy sufrimos la inflación producto de eso. Claro. Sí. Entonces, sí. La UEF está como en 39 ya, 38, 37 y algo. Por lo retiro. Ya, entonces, bueno, tenemos ahí una serie de cosas que afectan y hemos también planteado algunos principios para ir recapitulando. El primero dentro de ellos es que Dios como dueño supremo de todo, ¿no? Sí. Y nosotros como administradores y que debemos ser administradores fieles, ¿no? Así es. También el principio del contentamiento, de vivir, digamos, en paz con lo que Dios nos da. Sin perjuicio, y ahí del tema del contentamiento, tomándome lo que dice el pastor, sin perjuicio de querer avanzar, o sea, de mejorar, ¿no es cierto? Contentamiento no es conformismo. Si tengo la posibilidad de avanzar, claro, hay especializarme o estudiar algo, ¿me entiendes? Eso está por hecho. Claro. Evitar deudas. Es otro principio, ¿no? Básico. Hablemos de uno que no se habla mucho en la iglesia, pero que es una muy buena oportunidad, yo creo, que son las ofrendas y... usualmente en la iglesia se conoce el diezmo, pero se le menciona, es como un compromiso que asume una familia o una persona con su iglesia, digamos, en una frecuencia, y se usa el mes, ¿no? Como uno recibe un sueldo mensual, se compromete de forma mensual. ¿Qué principios, pastores, hay tras esto? ¿Cuál es no sé si obligación o decisión que tienen que tomar la familia en torno a este tema? Bueno, el tema del dar, ¿no es cierto?, es, en primer lugar, es un mandato desde el punto de vista de Dios, porque los cristianos entendemos que todo viene de Él, ¿no es cierto? Ahora, ese mandato no se hace a manera de lo que podríamos decir nosotros
una imposición hecha por los hombres, sino que es un anhelo, diríamos nosotros, es un mandato de Dios como una forma de mantener vivo el hecho, en primer lugar, de que todo viene de Él, ¿ya? Ahora, hay siempre una dinámica de discusiones del diezmo, esto. En el Nuevo Testamento Dios no anula la ley, dice, ¿no es cierto? Es más, le da un realce por sobre la ley, ¿no es cierto? Y va al tema del corazón y dice, según haya sido prosperado, aparta. ¿Ya? Según haya sido prosperado, aparta. ¿Vale? Es que debiera existir una proporción entre lo que recibo y lo que doy. Me explico. O sea, una persona que gane 500,000 pesos, lógicamente, si da 500 pesos, no está siendo proporcional en lo que recibe. Entonces, es ahí donde tiene que haber esa conversación, porque más que la imposición de un porcentaje es el corazón de generosidad de establecer un compromiso. Por eso es que nosotros como iglesia en particular nunca hemos impuesto un porcentaje, sino que hemos entendido que todo viene de Dios, que tiene que haber un ordenamiento, ¿no es cierto? Que tiene que haber una prioridad, como hablábamos recién, la prioridad o lo primero que debiera haber en nuestra lista es apartar nuestro compromiso con Dios, y es el nombre que le hemos dado nosotros en particular, el compromiso. Y eso implica que dependemos de Dios, que le creemos a Dios y que en definitiva nuestra generosidad con Dios implica también una generosidad con su obra, porque en definitiva Dios en particular no necesita dinero, ¿no es cierto? Pero la obra sí requiere los recursos para poder avanzar, surgir, crecer, desarrollarse. Estamos hoy día, el día sábado estuvimos en Ovalle teniendo una reunión con la misión Limarí, logramos arrendar un lugar que fue muy bueno y todo eso va a requerir recursos, ¿no es cierto? Ahora ellos tienen necesidad de un pequeño equipo de amplificación y eso se llama recursos. Claro. Entonces, eso por un lado, y entender también que el dar es un privilegio. Ahora, en términos prácticos, la idea es que la hermandad, si está en familia, si está en matrimonio, haya un acuerdo entre ambos que con alegría entregarán ese compromiso. Y la ofrenda del día domingo básicamente es parte de la adoración, no necesariamente es el compromiso mensual, de hecho no lo es. Y ahí sí es una cosa más bien libre en ese sentido, de acuerdo a lo que se pueda contar en ese momento, porque así como tomamos Santa Cena, así como cantamos, escuchamos, aprendemos, también ofrendamos. Y eso es algo que incluso nosotros lo hemos puesto dentro de los niveles de los niños, para que eso, independiente de la cantidad, que nunca ha sido el foco, ¿no es cierto?, es el hábito. Es el hábito. Nosotros como latinoamericanos en general tenemos una muy mala relación con el dar a la iglesia, y básicamente porque venimos de una cultura católica romana donde efectivamente era bajo otras circunstancias. Pero un verdadero hijo de Dios, como siempre digo yo, no hay ningún hijo de Dios que no pueda dar nada, ¿ya? Todo hijo de Dios debiera dar como un acto de gratitud, como un acto de dependencia, como un acto de pertenencia también a la iglesia, y establecerlo conforme a los principios bíblicos, cada uno como propuso en su corazón, aparte, ¿no es cierto? Porque cuando hay una continuidad, también hay una promesa del Señor: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a ser añadido. Y ese añadido implica todo lo que necesitamos para poder subsistir en este mundo. Entonces, sí, toda familia, todo hermano, toda hermana debe tener un compromiso material con la iglesia a la que pertenece. Ese compromiso material tiene que surgir de un acuerdo con su esposa, si está en familia, ¿no es cierto?, o solito o solita, si está en esa condición,
ser constante, permanente, y dentro de lo que implica ese apartar, tiene que buscar tener la mayor generosidad posible dentro de esto que cada uno como fue prosperado, ¿no es cierto? Si yo recibí 10, obviamente no me está pidiendo 10, pero dentro de esos 10, ¿cuán generoso puedo llegar a ser? Uh-huh. No, completamente de acuerdo. Si entendemos que todo viene de Dios, hasta el talento para generar riqueza que tiene una persona viene de Dios. Claro. O sea, no, alguien puede decir, mira, no, lo que pasa es que yo me lo gané por mi talento. Y bueno, ese talento también viene de Dios. Entonces abarca todas las cosas, lo material y lo inmaterial. Todo viene de Dios. La inteligencia, la sabiduría, la belleza, todo. Y en ese contexto evidente estoy completamente de acuerdo que cada hijo de Dios debe ser generoso en su obra. Y Dios bendice, y eso Dios bendice y ama al dador alegre. Es una realidad que la van a experimentar los hijos de Dios cuando viven así. Y cuando viven al revés también la van a experimentar. Sí. Entonces es algo como una ley natural dentro de las leyes espirituales. Sí. Pasemos a una parte como más práctica de consejos. Voy a poner una situación, digamos, no sé, una familia que cayó en una situación de endeudamiento, por las razones que sean, ¿no? A lo mejor en malas decisiones en algún momento, pérdida de la fuente laboral, distintas circunstancias que puedan suceder. ¿Qué consejos prácticos les podemos dar a estas personas o familias que se ven en esta situación, que muchas veces eso conlleva ansiedad, conlleva a problemáticas en la relación familiar? ¿Cómo un matrimonio o una persona, pero no necesariamente le pasa a los matrimonios, pueden surgir y salir adelante de una situación como esa? Mira, ese tema es un tema evidente también, como volviendo a los nuevos tiempos. Hoy día ya no es como hace 40, 50 años atrás, que las personas entraban a un trabajo y jubilaban ahí, digamos. Ya. En la época moderna se cree de que una persona va a tener a lo menos 10 trabajos en su vida, a ese nivel, digamos. ¿Ya? Es la realidad de los países como Estados Unidos, digamos, donde viven un modelo económico parecido al de nosotros. Y personalmente creo, de acuerdo a la experiencia y como dice el pastor Carlos, que uno ha conversado con hermanos y también de lo que uno mismo ha vivido como persona. Creo que cuando ocurren estas desgracias como el perder un trabajo, una cosa así, en la mayoría de los casos, cuando las personas son hijos de Dios y cuando entienden las cosas desde la perspectiva de Dios, la familia se une más. La familia dobla sus rodillas en oración. La familia quizá es el momento en el cual se sienta con los hijos y le explica a los hijos. Y le dice, hijos, estamos pasando por un problema. Y los hijos van a entender que no pueden ser satisfechos todos los caprichos que ellos quieren. ¿Te fijas? Y muchas veces cuando hay abundancia de dinero, por decirlo así, que pueden haber momentos en la vida de una persona, la familia más se diluye. Porque cada uno ve y los niños, aunque sean pequeños, se dan cuenta que hay dinero en la casa y que pueden pedir. Y como dice también el proverbio, la sanguijuela nunca se llena, nunca se sacia. Entonces, nunca se sacia. Nunca se sacia la sanguijuela. ¿Te fijas? Dame, 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 dice. Entonces, y muchas veces el mucho dinero puede perjudicar, mira lo que te estoy diciendo, la vida familiar. La vida familiar. Y puede, después de un tiempo, llevar también a perjudicar la economía familiar. Porque acostumbraste a tu hijo a un estándar, a un nivel, y ellos creen que es así. Entonces, cuando se está pasando por un problema de desempleo, de cosas así, bueno, lo primero es orar a Dios. Orar a Dios que dé fuerza, que muestre el propósito y conversarlo como familia. Conversarlo y que los hijos, como les dije antes, aunque sean pequeños, aunque sean adolescentes caprichosos, entiendan. Quizás sea el momento para que todos maduremos como familia. Claro. Mira lo que te estoy diciendo. Porque Dios muchas veces usa esta forja divina para moldearnos también a la imagen de Cristo. Y es en esos momentos duros donde Dios forja el carácter. Y evidentemente vamos a salir más fortalecidos. Y
la persona que perdió su trabajo, evidente, cuando encuentre un trabajo quizás lo va a cuidar más que lo que cuidó el anterior. Claro. ¿Te fijas? Hay que siempre buscar lo que Dios me está enseñando, lo que Dios me quiere mostrar en esto, por qué estoy pasando esto. Lo tengo que responder muy cortamente y más largamente. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para que yo crezca, para que yo madure, para que yo aterrice, para que yo dé gracias a Dios, para que después de esto, cuando recupere y tenga un trabajo, diga y tenga prioridad en el Señor y entienda que Dios da las cosas y vea la mano de Dios en eso. Claro. Ahora, esto de las finanzas, en términos como técnicos, es una de doble entrada que le dicen los contadores, ¿no? Lo que entra, sale. Y al final uno tiene, en la raya de la suma puede ser un número azul o rojo, ¿no? Claro. Y el rojo es que yo estoy sacando de otro lado. El debe y el haber. Para poder gastar. Nunca me entró eso del debe y el haber porque no es lógico. Pero no importa, no es el tema de este capítulo. Pero sí es necesario que, o ya sea que nuestros gastos se reduzcan, ¿no? O que nuestros ingresos se incrementen, ¿no? Esa es como la lógica. Entonces, por una de las dos, o las dos, es que hay que ir a enfrentar una situación como esta. Ahora, pregunta, ¿es sabio resolver la deuda con más deuda? Como este tema de la repactación o que uno toma un crédito de consumo para pagar todo esto y ya me meto todo en una cuota. Mira, es un tema técnico, a lo mejor puedo dar una respuesta por ahí. Sí, un tema técnico. Claro, sí. O sea, cuando una persona tiene deuda en muchas tarjetas de crédito, en multitiendas, los intereses más caros son de las multitiendas y de las tarjetas de crédito. Entonces, si tiene acceso, por ejemplo, al mercado financiero, y que un banco le pueda juntar todas sus deudas en una sola a una tasa más baja, tómelo, hágalo, ¿ya? Pero porque están pagando gastos de administración en 5 tarjetas, por ejemplo. Claro, pero yo diría una cosa, y lo interrumpo ahí, pastor. Yo creo que lo que tú dices es muy... Estoy hablando técnicamente. Sí, no, técnicamente yo creo que sería muy válido, porque a veces no hay otra alternativa. Pero sí, esto pasa igual en un sentido como pasa con aquellas personas que las operan para bajar de peso, ¿cierto? Una persona que pesa 120 kilos y mide 1,60 m, la operan, toda esta cosa, pero si no ha habido un cambio en su mente y en su actitud, vuelven o pierden esa operación. Yo creo que lo que plantea el pastor es válido, y siempre y cuando exista esta transformación, este cambio mental de lo que significa o lo que ha significado y significa el punto donde llegamos. ¿Me entiendes? Una persona inteligente pudiera y debiera haber aprendido la lección y quizás estar por 10 años más pagando una sola deuda, pero con un cambio de mentalidad, de no volver... Claro, porque si me meto en otras cosas... Exactamente, porque normalmente si no ha habido un cambio, como con un poquito de oxígeno, nos metemos en otra cosa. Como que ven una brechita, una ventanita y por ahí se meten y claro, de nuevo estamos en lo mismo que antes. Lo difícil de esto que en la práctica, por lo general los bancos cuando ofrecen esta compra de carteras que se hacen pebre. Claro, o sea, una deuda que es de 3 millones se convierte en 9. Entonces, eso es difícil. Ahora, hay herramientas que las personas podemos usar por temas de quiebra personal, ¿no? En donde uno, a través de procesos que se realizan en la... ¿Cómo se llama esto? La que hace el seguimiento de los bancos. Superintendencia. La superintendencia de banco y algo por ahí. Uno puede plantearse como en una situación de deuda y, bueno, si uno tiene a lo mejor unas la cuotas... Comisión del Mercado Financiero. Ya. Donde estuvo este señor de la televisión que dicen que hubo compras de influencia. Bueno, lo que quiero llegar es que si uno tiene una serie de cuotas que a lo mejor no pagó y que está complicado, uno puede presentarse ante esta situación o ingresa a unos formularios y se resuelve de otra forma la deuda. O sea, el mismo mercado... Claro, uno queda mal con la entidad, porque ya la entidad nunca más nos va a dar una tarjeta. No está sujeto a crédito. Incluso es un doble beneficio, porque uno paga la deuda y no se puede volver a endeudar nunca más. En donde es a cuotas que son tal vez más asequibles,
tal vez en más plazo, pero uno termina pagando su deuda de una forma tal vez más ordenada y sin tener que asumir tal vez el peso de una deuda. Yo creo que ahí en ese sentido es necesario hacer esta análisis de la situación en particular, Sí. pedir asesoría o ayuda Sí. de alguien que tal vez Que maneje conozca el tema. y no llegar y tomar tal vez una decisión así como por querer sacarme el problema. Uno puede hacer dos cosas, porque o no pagar nunca más y hacerse el loco, o ir y cobrar una deuda gigante. Otra situación que tengo aquí y que quería plantear, el ahorro, por ejemplo. Algo práctico y necesidad, ¿no? De repente tener un fondo para esos gastos que son como imprevistos. De repente se enfermó un niño, se fue la batería del auto. Son cosas que de repente nos pillan de sorpresa y donde la tarjeta aparece como la solución muchas veces porque tal vez no tenemos un fondo de emergencia, que le llaman. Sí, mira, en Proverbios 21:20 dice: en casa de un sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Entonces, no está diciendo que una persona rica en sí, sino que es un sabio. Y lo que decía recién el pastor Tadeo, sin duda alguna, todos hemos tenido algún tiempo de bonanza en mayor o menor medida. Y el punto es que esas son las épocas, como José, ¿no es cierto?, de ahorrar, de ahorrar en mayor cantidad. No obstante, es sano. Primero, hay veces que definitivamente no se puede ahorrar porque, como digo, muchas personas llegan a una instancia de consejería ya con una situación terrible, ¿no es cierto? Y entendiendo un poco lo que hablábamos de las deudas, de las repactaciones, ya han pasado por repactaciones, ya la repactación de la repactación. El bicicleteo. Claro, entonces ahí muchas veces lo que hay que hacer es tomar medidas drásticas, definitivamente deshacerse de cosas, devolver cosas, perder la casa, no sé, lo que sea en ese sentido, porque en el fondo no hay más allá. Hay que comenzar de nuevo. Pero entendiendo de una economía y unas finanzas saneadas y sanas en una familia, partiendo por estas prioridades, ¿no es cierto?, de entender Dios, nuestras necesidades, todo, y tener un espacio para el ahorro independiente del monto. A veces la gente dice, no, es que yo no puedo ahorrar. No, todos podemos ahorrar. Sea 1,000 pesos, 2,000 pesos, 10,000 pesos, no sé. Pero el ahorro como principio práctico no es algo que en general las generaciones modernas y para mí resulta entendible porque han crecido en esto. ¿Por qué? Porque el acceso a tarjetas, a créditos y a dinero que no es de ellos es muy alto. Es muy alto. Entonces a veces uno ve, tienen 3, 4 tipos de tarjetas y claro, se acaba una, se empieza con la otra, con esta pago esta otra. Entonces vivimos en el mundo del intangible, que es otra cosa también. Uno no ve plata, entonces no ve como antes que, no sé, pues antes que existieran todas las cosas, uno tenía en una parte la plata y de ahí iba sacando, ¿no es cierto? Y de repente de ahí churra, ¿no? Ya nos queda, entonces hay que frenarse. Pero hoy día esa cosa no se percibe porque tú vas al supermercado y debes 2 millones en la cuenta, pero en la cuenta 2 te sigue tirando. La tarjeta es como una varita mágica. La línea de crédito. Te sigue tirando la línea de crédito. Entonces, pero debiera haber una sanidad en las finanzas y parte de esa sanidad es que se instituyera el ahorro sistemático como parte de esto. ¿Por qué? Porque en el fondo eso va a significar que efectivamente nosotros vamos a contar con un fondo que pudiera efectivamente ayudarnos y no recurrir a un crédito a veces por cosas menores. Claro, así es. Último consejo que quería plantear es en torno a el presupuesto, esta decisión que uno toma cuando recibe el ingreso, no sé, el salario, sueldo, como le quiera decir, y distribuye, como decía, tal vez en el sobrecito o en una planillita o en una hoja uno puede decir ya tanto para este gasto y uno se planifica y dice, ya, mira, si tengo 100, 10 para acá, 10 para allá, 10, 30 acá y
Y después de eso, porque en las empresas, pastor, usted sabe, se dice que no se puede cambiar lo que no se mide, ¿no? Entonces, tengo que llevar un registro de qué estoy gastando, porque ahí veo, pues si es que, no sé, pues tenía 10 para benzina y gasté 20, chuta, tengo que acomodar. Hay que hacer, ahí va el juego del ajedrez. Y ese es un ejercicio difícil, cuesta, porque hay que ser súper disciplinado en ese sentido. Pero creo que es una de las buenas formas para poder abordar las finanzas familiares. Pastores, para ir cerrando, no sé si es que hay algo más que quieran plantear como para cerrar. Bueno, para despedirme y junto con dar las gracias por esta invitación también, quizá lo que tú planteas es sumamente importante, lo que estás diciendo recién. Hay como una máxima, como se puede decir, una fórmula en microeconomía, digamos, estoy hablando de la cosa chica, que ahorro más inversión es igual a crecimiento. O sea, esa es una fórmula mágica. Si no existe eso, no va a haber crecimiento de la familia, de las naciones, de nada. Y entenderlo así, entenderlo de esa manera. Ahora, es evidente que hoy en día las familias están siendo tiradas de todos lados. Todo el mundo anda a la siga de tu dinero. O sea, sí. Desde el cine, ¿ya? Una cosa tan superflua como ir al cine, ¿ya? El estadio, no sé, el mall, de todos lados, todos quieren tu dinero, digamos, ¿ya? Y ahí es donde hay que ponerse duro muchas veces y decir, no, pues este dinero yo me lo gané con esfuerzo y no lo voy a ir a regalar a cualquier lado, no lo voy a ir a tirar a cualquier lado. Pero, y tener ese concepto, digamos. Y lo otro, en la parte espiritual, quiero terminar nomás como dices tú, con un solo consejo, porque a veces hay malas interpretaciones sobre el dinero y la posición económica de las personas. Y lo encontré por ahí de un hombre sabio que dijo en uno de sus libros, este señor era un pastor, un maestro, y decía, ser rico no garantiza el cielo, ¿ya? Como ser pobre no es mérito para ser aceptado por Dios. Tanto ricos como pobres necesitan a Cristo. Uh-huh. Y eso es importante. Así es. Porque muchas veces cuando las personas tienden a medir a los otros por eso o creer que en la pobreza hay algún mérito, no hay mérito en la pobreza. Como tampoco la riqueza garantiza nada, ¿ya? Y todos necesitamos a Cristo. Y Cristo nos va a ordenar. Así es. Nos tiene que ordenar. Eso. Sí. Bueno, agregar solamente a lo que ya dijo el pastor Tadeo, el hecho de que una recomendación final sería tratar este tema, hacer un alto y conversarlo con Dios, con su esposa, si es casado, usted mismo, ¿no es cierto?, buscar consejo, hacer un análisis, porque quizás sea la oportunidad de evitar algo más grave o de poder frenar algo grave o de mejorar, ¿no es cierto?, el manejo de sus finanzas. Así que todo en ese sentido, pero hay que frenar, salir un poco de la máquina y hacer esa evaluación tan necesaria. El Señor siempre dice que nos estemos examinando, y este es un área que no escapa a esa palabra. Hablamos nosotros de examinarnos, si es que estamos orando, y claro, hay que hacerlo, pero también examinar implica todo nuestro quehacer como personas, como hijos de Dios. Y las finanzas son súper importantes porque determinan mucho de lo que es incluso mi vida espiritual. Mi salud financiera y una serie de otras cosas son las que nos pueden dar, ¿no es cierto?, una mejor impronta frente a lo que es realmente un concepto práctico de lo espiritual. ¿Y qué más práctico que el manejo de las finanzas? Así es. Y bueno, dar una palabra de ánimo a aquellos que tal vez estén pasando y atravesando una situación difícil, y que podamos, como Pablo, que decía, no lo digo porque tenga escasez, pues aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y acá sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es, ¿no? Sí, bien. Exactamente. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias, Pastor Carlos. Gracias, Pastor Tadeo, por estar con nosotros.
esperamos que siga con nosotros. Sí. Le invitamos cordialmente a que nos acompañe. Sin duda un gran Fue contratado aporte. por toda la temporada. Contratado en el mercado de fichajes. Muchas gracias. Estamos despidiéndonos. Bendiciones. Gracias, hermano David.